Mi nombre es Antonio Galván y este es mi proyecto del tercer parcial de plataformas abiertas uno. Y bueno, mi proyecto en esta ocasión es un cotizador de páginas web en donde sirve para ya sea una empresa que va iniciando o un programador independiente para que pueda calcular cuánto es lo que tiene que cobrar al cliente, ¿no? Entonces, como son muchos factores, pues este programa trata de englobar varios, aunque bien se podría corregir. Y bueno, aquí tenemos la clase principal que contiene al main. Entonces, la clase program tiene, primero que nada, este objeto creado que es usuario para que podamos acceder. Luego tiene esta lista que dice lista páginas web, que la vamos a usar más adelante para precisamente guardar esta lista en este array de tipo C página web, que va a guardar todas nuestras páginas web que nosotros vayamos creando. Luego tenemos este contador general y eso sería todo en esta parte. Ahora sí tenemos el main. Dentro del main tenemos primero que nos solicita el usuario y la contraseña. Si lo tenemos correcto, nos deja acceder y si no, no nos deja acceder y nos muestra este mensaje de error y nos dice si lo queremos volver a intentar. Después, si nosotros entramos, borra lo que es la consola, nos muestra nuestro nombre, nos da la bienvenida y nos muestra el menú con las opciones de agregar proyecto, ver proyectos, cambiar estatus proyecto, cambiar precios, cerrar sesión o salir. Entonces, si nosotros elegimos agregar proyecto, invocará este método. Con ver proyectos, invocará este método. Con cambiar estatus, este método. Y con cambiar precios, este método. En cualquiera de los otros dos casos, cerrará sesión o saldrá definitivamente del programa. Entonces, primero vayamos con agregar proyecto. Entonces, si nosotros agregamos un proyecto, se va a este método en donde nos comienza a preguntar todos los datos del proyecto, como el nombre del cliente que nos lo encargó, con quien estamos tratando, luego la marca para la página web que se usará, después si usará UI Design, UX Design, si tendrá SEO, si tendrá animaciones, etc. Después nos preguntará según nuestro gráfico de Gantt cuántas horas va a requerir el proyecto. Y después de eso, ya nos va a preguntar si esto va a ser un sitio web o una aplicación web. Aquí tiene una validación para que no pueda el usuario decidir otra cosa por error. Después tenemos que si es un sitio web, entonces nos va a preguntar por la amplitud del proyecto, que puede ser muy corto, normal o amplio. Entonces ya aquí, con base en lo que elijamos, pues nos va a agregar a amplitud un valor de los que nosotros mostramos acá. Después nos preguntará si tiene formulario y para esto ocupamos un método que veremos más adelante que se llama validación bool, ya que estamos guardando esto en una variable de tipo booleana. Entonces más adelante veremos este método. Después cuál es el precio base y después cuando terminemos va a agregar lo que es esta página web. Bueno, más bien va a crear lo que es la página web. Entonces, una vez que la cree, la va a agregar a la lista que vimos más arriba. Después, esa lista la va a convertir a array y la va a guardar en el array que vimos previamente, de tipo C página web. Después, si es una aplicación web, entonces nos va a hacer otras preguntas. Nos va a preguntar si la amplitud del proyecto es las mismas opciones que teníamos antes, pero en este caso va a agregar el muy amplio. Después tenemos cuál es el precio base por el sitio web. Lo damos y después va a crear el objeto de tipo C aplicación web. Anteriormente era C sitio web, si elegíamos C sitio web, pero si elegimos aplicación web va a ser un objeto de tipo C aplicación web, o más bien va a instanciar a C aplicación web. Pero nuestro objeto en donde se está guardando, cualquiera de las dos opciones, es un objeto de tipo C página web, que es el padre. Más adelante vamos a ver esto.
Después hace exactamente lo mismo, convierte array, esta lista, y la mete en el array de tipo C página web. Después pasamos a una siguiente etapa para agregar las personas que están involucradas en el proyecto. En este caso estamos tomando en cuenta que por defecto sí va a tener al menos una persona involucrada. Entonces vamos a generar esta lista personas, y después vamos a preguntar los datos de la persona, como el puesto, el nombre, costo por hora, experiencia, etc. Después, cuando terminemos las preguntas, vamos a crear un objeto de tipo cPersona y lo vamos a agregar a la lista que vimos acá arriba, ¿no? La de lista personas. Después de eso, vamos a salir de este ciclo y bueno, nos va a preguntar antes si queremos agregar otra persona. Si queremos agregar otra persona, entonces va a volver a realizar este proceso y va a volver a agregar otro elemento a la lista. Entonces vamos a llenar esta lista con todos los trabajadores antes de salir del ciclo. Entonces una vez que salgamos del ciclo, vamos a llegar a esta parte, que es este método. Bueno, más bien esta invocación de este método, en donde le pasamos como parámetro esta lista de personas que acabamos de generar. Y esta lista de personas las va a agregar a lo que es el proyecto actual. Entonces, aquí ya tenemos el array de páginas web. Estamos poniendo acá a cuál nos estamos refiriendo. Y después agregamos la lista de personas con este método que vamos a ver un poco más adelante. Y hasta acá quedaría esta parte. Después hacemos exactamente lo mismo con los servicios. La única diferencia sería que agregar un servicio es opcional. Aquí ingresamos si nosotros tenemos un servicio, su precio, función, etc. Y creamos un objeto de tipo servicio, lo agregamos a la lista, que esta lista está acá arriba, la lista de servicios. Y después, cuando terminamos, agregamos el servicio a la página web en la que estamos. Después realizamos la cotización básica de la página web en la que estamos, que más adelante vamos a ver este método. Y después agregamos el contador. Entonces ya cuando hayamos terminado esto, se habrá agregado una página web. Después tenemos el método de ver proyectos, que es la segunda opción de nuestro menú. Entonces en este caso podemos ver todo, ver solo los sitios web o ver aplicaciones web. Si nosotros elegimos ver todo, entonces nos mostrará el proyecto, su número, y nos mostrará los elementos de cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Entonces va a recorrer simplemente el array, que ya hemos visto varias veces en esta parte, de páginas web. Lo va a recorrer y va a mostrar los elementos. Si nosotros elegimos ver solo los sitios web, entonces va a verificar que sea de tipo C sitio web. Si es tipo C sitio web, pues lo va a mostrar. Si no, pues no. En caso de C aplicación web, va a ser exactamente lo mismo. Va a ver si es de tipo C aplicación web y si lo es, lo va a mostrar. Después tenemos el método de cambiar estatus, que es nuestra tercera opción del menú. Y en este caso, simplemente cuando ya tenemos un proyecto creado, entonces vamos a poder cambiar el estatus a activo, finalizado, en pausa o cancelado. Entonces simplemente vamos a decirle aquí qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos cambiar. Y después vamos a cambiar el estatus de la página que nosotros estemos refiriéndonos, ¿no? Simplemente pasamos de parámetro de nuevo estatus, la página web a la que nos referimos y ya está. Después tenemos cambiar precios, que es nuestra cuarta opción del menú, en donde simplemente primero mostramos cuáles son los precios actuales de los elementos básicos, los cuales son el UI Design, UX Design, el SEO y animaciones. Entonces aquí le ofrecemos al cliente al usuario, perdón, la opción de modificar alguno. El usuario lo elige cuál es el nuevo precio y le pasamos como parámetro a esta función, que es una función estática, un método estático más bien. Le pasamos estos dos parámetros para que cambie el precio de alguno de estos elementos. Aquí tenemos el método de validación bool que vimos hace un momento para cambiar las opciones de sí o no.
o 1 y 2 a true o false, ¿no? Simplemente es lo que hace este método, no hace más. Entonces, este sería nuestro main. Después tenemos la clase padre, que es cPaginaWeb, y cPaginaWeb tiene todos estos atributos que ya hemos visto en el main, donde nos lo solicitaba, como animaciones, si tiene UI design, si, qué servicios va a utilizar, qué personas va a requerir, cuántas horas va a requerir, etc. Entonces, aquí tenemos el status, que por defecto es activo cuando se crea. Y después tenemos estos atributos que no los habíamos visto, que es cotización básica, cotización personas y cotización servicios. Tenemos las variables estáticas, que son los precios de los elementos básicos que tenemos. El precio por tener UI Design, por SEO, por animaciones o UX. Después tenemos el constructor, las propiedades, y luego tenemos el método de cotización básica, que ya lo hemos visto, en donde este simplemente es de tipo virtual. Más adelante veremos por qué. En donde si nosotros tenemos cierta característica, entonces va a agregar a la cotización básica ese precio, ¿no? Entonces va a ir agregando si es que entra en el if. Después va a checar las personas. Entonces, si hay personas en el array de personas, pues va a agregar a cotización personas lo que es el costo por hora de esa persona multiplicado por las horas del proyecto. Y lo mismo va a ser para cada una de las personas. Va a recorrer todo el array. Y va a ser algo muy similar con servicios, simplemente que con el costo. Y lo va a guardar en cotización S. Después tenemos el método de mostrar elementos, en donde simplemente estamos mostrando cuáles son las características del proyecto que nosotros hemos creado. Y ponemos acá, al final de los elementos básicos, la cotización que hemos obtenido en el método de acá arriba. Después vamos a hacer algo muy similar con personas. Vamos a mostrar todas las personas involucradas con este for. Y después mostramos cuál es el total de todas las personas involucradas en el proyecto. También vamos a poner el total de, o lo que se le va a pagar a la persona por el proyecto con base en su costo por hora y las horas del proyecto. Después tenemos servicios y va a estar algo muy similar. Simplemente ponemos cotizaciones al final y mostramos todos los servicios, incluido su costo. Aquí tenemos la opción de cambiar estatus, que simplemente es cambiar el estatus con la propiedad, ¿no? Y aquí tenemos agregar servicio, que agregar servicio lo vimos hace un momento en el main, en donde simplemente le pasábamos la lista que nosotros generábamos de las personas o de los servicios y después lo pasábamos a esta función. Entonces pasamos la lista y este método se encarga de convertir esa lista a array y guardarlo en servicios, que servicios está un poco más arriba. Aquí está servicios, ¿no? Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero con personas. Entonces acá hacemos lo mismo, tenemos este parámetro, list cPersona, plista personas, lo convertimos a array y lo guardamos en personas. Después tenemos este método estático para mostrar los precios de los elementos básicos. Y después tenemos este método estático para cambiar los precios ya definidos. Entonces es para cambiar precisamente estos precios de acá arriba. Precio Y, ponemos el precio nuevo, precio UX, precio nuevo, e indicamos con pcambio cuál vamos a cambiar. Entonces aquí tenemos los dos parámetros. Y tenemos el método abstracto, cotización final, que en los hijos es diferente. Entonces esta es una clase abstracta que no se puede instanciar. Y nuestros objetos en el main sí son de tipo, nuestras páginas web más bien, sí son de ese tipo página web, pero no instanciamos lo que es cPágina web, sino que instanciamos a los hijos. Entonces vamos a ver ahora a los hijos. Los hijos es, por ejemplo, C aplicación web,
que tiene estos atributos de amplitud app, precio app, cotización app. Entonces, como ya vimos, es hijo de esa página web. Aquí está el constructor, las propiedades, cotización básica, y esta cotización básica es un override de la cotización básica que vimos en el padre. Pero aquí se invoca lo que es el cotización básica del padre. Entonces primero se invoca lo que vimos hace un rato en esa cotización y luego se muestra, o más bien se realiza la cotización, no se muestra, se realiza la cotización específica de la aplicación web. Después tenemos la muestra de elementos, que pasa algo muy similar. Tenemos el override, del muestra elementos que teníamos en la clase padre. Entonces invocamos al muestra elementos de la clase padre y luego mostramos los elementos específicos por ser aplicación web. Y finalmente ponemos aquí cotización app de los elementos específicos. Y finalmente terminamos con cotización final y aquí la mostramos. Para calcular la cotización final, pues utilizamos este método, que era el método abstracto, en la clase padre, con el override. Y aquí sumamos simplemente la cotización básica, más la cotización de las personas, más servicios, más la cotización del app. Y lo mostramos acá. Después tenemos el otro hijo, que es ese sitio web, que funciona bastante similar. Simplemente que tenemos un poco de más atributos, como formulario. Tenemos un precio para el formulario, el constructor, las propiedades, y funciona exactamente igual cotización básica, simplemente que aquí cambia un poco este override de sitio web. Entonces, en este caso, por ejemplo, agregamos el precio del formulario y no tenemos esta parte exactamente igual a la aplicación. Muestra elementos también funciona bastante similar. Mostramos los elementos específicos de lo que es el sitio web, la cotización de los elementos específicos y después la cotización final, que la cotización final es diferente porque en el método estamos sumando cotización site en lugar de cotización app. ¿Qué cotización site? Aquí está. Después tenemos a persona, que vienen a ser las personas involucradas en los proyectos. Simplemente estamos utilizando la agregación para meterlas en lo que es página web, ¿no? Agregarlas más bien a los objetos de tipo C página web. Entonces aquí tenemos nombre, puesto, costo por hora y experiencia. Tenemos el constructor, las propiedades y el método de muestra personas. Simplemente muestra los datos. Y pasa algo muy similar con C servicio. Tenemos los atributos, constructor, propiedades y muestra servicios. Entonces, lo último que nos faltaría sería checar lo que es usuario, que simplemente es para iniciar sesión. Entonces solo tiene atributos, tiene su constructor y tiene sus propiedades. Y eso es todo lo que requerimos de esta clase. Entonces ahora sí vamos al main y vamos a ejecutarla. Primero me dice que ingrese mi usuario. Si lo ingreso mal, pues me va a decir que es incorrecto. Me preguntará si lo quiero intentar otra vez. Le diré que sí. Entonces se lo daré ahora sí correcto. Y me deja entrar. Me borra lo que hay en consola para que no se pueda ver la contraseña. Y ahora ya estoy en el menú. Entonces una vez en el menú, por ejemplo, quiero ver los proyectos. Todos. Y pues no hay proyectos. Así que necesito agregar un proyecto. Ingreso el nombre del cliente. Vamos a inventar los datos. Vamos a decirle el precio base es de 1000 por un sitio web. Y ahora me pregunta el primer trabajador. Entonces le daré 1.
agregar a otra persona. Y con eso. Ahora me preguntará por los servicios y le voy a decir que quiero simplemente no tener servicios en esta ocasión. Entonces le diré que no. Entonces ahora sí, le digo ver proyectos, quiero ver todo. Y me muestra lo que es el proyecto que acabo de generar. Entonces tengo proyecto 1, todos los datos que ingresé. Son 300 de UI Design, 300 de UX Design y nada más. Entonces son 600 en total de los elementos básicos. El personal involucrado, pues son el sueldo por hora multiplicado por las horas aproximadas y aquí en costo por trabajo pone esa multiplicación. Entonces 250 por 10 si es 2500 y 240 por 10 si es 2400 y la suma de 2500 más 2400 si es 4900, que es el total del personal involucrado. De servicios no tenemos nada, entonces es cero. Y de elementos específicos tenemos un sitio normal, por lo que internamente es el precio base multiplicado por 2, o sea 2000, más 200 pesos del formulario. Entonces 2200 y la cotización final saldría en 7700 pesos por este sitio web. Entonces, si yo por ejemplo lo quiero volver a ver y en este caso ahora le digo que quiero solo ver sitios web, pues igual me lo va a mostrar. Me va a poner exactamente el mismo proyecto que ya he agregado. Entonces, si yo por ejemplo le pongo ver aplicaciones, pues no me va a mostrar absolutamente nada. Entonces vamos a agregar otro. Ahora le diré otros valores. Ingresaré un primer trabajador. Otro trabajador. Y en esta ocasión sí voy a agregar un servicio. Así que le diré que sí. Entonces le voy a decir que el servicio es, por ejemplo, este. Quiero agregar otro. Y ya está. Entonces si le pongo ver proyectos, en este caso solo tengo sitios web. Entonces le pongo mostrar y ya me lo muestra. Aquí está el proyecto 1 que hicimos hace rato. Sigue estando exactamente igual, me sigue dando la cotización final de 7700. Entonces todo esto está correcto. Pero tenemos el proyecto 2 ahora. Entonces el proyecto 2 ya tiene datos diferentes. Ya estamos con una animación, entonces se agregan 150 de la animación, entonces son 750. En el caso de el personal involucrado, también cambia. En este caso, ahora sí hay servicios, hay dos servicios, 210 más 300 me da 510. Y finalmente tenemos que es un proyecto amplio, por lo que ya varía, ya se multiplica por otro valor, estos 1000 pesos, y se agregan los 200 del formulario. Entonces nos sale que la cotización final saldría en esto. Eso es lo que saldría la cotización final. Entonces vamos a agregar uno más.
Ahora vamos a agregar una aplicación, así que le diré vamos a inventar los datos y vamos ahora sí a hacer un sitio un poco caro. La base de las aplicaciones web digamos que es de 2000 y vamos a agregar un trabajador. Entonces, estamos agregando más datos para que se vea un poco mejor esto. Y servicios le diremos que sí. Y otro que va a ser, digamos, este. Aquí no es el costo, pero vamos a inventarlo. Y ya está. Entonces ahora sí le diré ver proyectos. Y en este caso le voy a decir que quiero ver todo. Entonces ya me generó todos mis proyectos. Tengo mi proyecto 1. Sigue el costo en 7700. Entonces esto está bien. Proyecto 2. Sigue el costo en 15.660. Anteriormente lo teníamos en lo mismo. Después tenemos ahora sí el proyecto 3, que es el proyecto que está un poco más caro. En este caso sí tiene todo, entonces son 1000 pesos. Son 250 más 150 más 600. 1000. Personal involucrado, ya tenemos un poco más de empleados, entonces se están multiplicando sus horas por las horas totales. Y se está poniendo el total de trabajo, se suman y nos da esto. Después tenemos los servicios involucrados, que son estos dos, 500 más 250, 750. Y los elementos específicos tenemos 6000. Digamos que si fuera, por ejemplo, esto una empresa, pues esto sería más o menos lo que se estaría llevando. Y tenemos la cotización final en este precio, que ya es un proyecto un poco más grande. Entonces, por ejemplo, supongamos que vemos acá que tenemos todos los estatus en activo. Este está activo, este está activo y este está activo. Entonces queremos cambiar eso. Entonces digamos que acabamos un proyecto. Entonces le diré 3 y indica el número del proyecto que deseas cambiar su estatus. Le diré que quiero cambiar el estatus del 2. Le diré que ya está finalizado. Quiero ver proyectos. Yo sé que es un sitio web, entonces le diré que quiero ver sitios web. Y aquí tengo mi proyecto 2 y me pone el estatus de finalizado. Después vamos a decir que queremos cambiar otro estatus. Ahora quiero cambiar el de el 3. Quiero decir que está en pausa, digamos. Entonces voy a ver los proyectos y voy a ver aplicaciones web. Y me dice que está en pausa el proyecto 3. Después vamos a cambiar precios, por ejemplo. Entonces ahora le voy a decir 4. Me da los precios actuales. Le diré que quiero cambiar el de UI Design, que lo quiero cambiar por 500. Y que quiero cambiar también otro, que quiero cambiar el de UX y también por 500. Ya no quiero cambiar otro. Ahora sí, si nosotros vemos los proyectos en este momento,
pues entonces veremos que no han cambiado, por ejemplo, los elementos básicos. Sigue estando en 600, que son 300 y 300, porque este proyecto ya fue definido antes. Pero los proyectos que haga a partir de ahora, pues ya están con el precio nuevo. Así que si yo agrego uno nuevo, y vamos a inventar otra vez los datos. Ya agregamos los dos. Vamos a decirle que no a estos dos siguientes. 10 horas. Sitio. Corto. Sí. 1000. Vamos a dejar esto así. Ver proyectos y ver los sitios web. Y aquí vamos a ver el proyecto que agregamos, que es el proyecto 4. Se ha saltado el 3, no nos lo ha mostrado, porque esa es una aplicación web. Y el proyecto 4 me dice que está activo, están los datos que acabo de ingresar. Y ahora sí, me dice 1000 porque ya valen 500 UI Design y 500 UX Design. Entonces ya está un poco más caro y ya he cambiado los precios base. Entonces básicamente ahí tenemos las opciones que tenemos incluidas. Si nosotros cerramos sesión, pues nos va a pedir otra vez nuestro usuario. Tendremos que volver a ingresarlo. Si lo ingreso mal, pues me dice que son incorrectos. Entonces le diré que sí, quiero tratar otra vez. Y ya me deja volver a entrar. Y para salir simplemente ponemos 6 y nos dice hasta pronto. Y ese básicamente ha sido mi proyecto.